Buenos días, profesor y compañeros. En esta ocasión, a mi grupo conformado por Carpio Fabián, Díaz Ariam, Meramendi Gerson, Vidal Alonso y el que les habla, Ruiz Víctor, nos tocó hablar sobre los grupos indígenas que protestan contra la mina Tapacay de Lengur. Las comunidades indígenas de Espinar en Cusco han protestado durante los últimos años contra la mina Tapacay, gestionada por Glencore, debido a los impactos negativos en su salud y ambiente. En 2023, Cooper Action y Oxfam publicaron el informe Espinar, que reveló la presencia de metales tóxicos en la zona, lo cual agravó las denuncias. En junio de 2025, ante la falta de soluciones, las comunidades iniciaron un paro indefinido exigiendo justicia ambiental y atención médica. Glencore negó su responsabilidad y afirmó cumplir la ley, mientras que las autoridades minimizaron las protestas. Esta reacción aumentó la tensión social y profundizó el conflicto. El caso refleja la vulneración de derechos ciudadanos básicos y la ausencia de diálogo efectivo por parte del Estado y de la empresa. Buenos días, yo soy el alumno Fabián Carpio y voy a explicar qué es la ética, la moral y por qué el caso de la mina Antapacay es importante desde un enfoque ético. Primero, la ética es una reflexión que nos ayuda a pensar si nuestras acciones son justas y respetuosas. Como vimos en clase, no basta con cumplir reglas, sino que debemos actuar con conciencia y responsabilidad. La ética busca que vivamos de manera justa con los demás. En cambio, la moral son las costumbres o normas que cada comunidad sigue. A diferencia de la ética, la moral puede cambiar según el contexto y no siempre se cuestiona si lo que se hace es correcto. Pasando al caso de Antapacay, tiene relevancia ética porque afecta directamente los derechos de las comunidades originarias. Y aunque la empresa minera Glencore dice cumplir la ley, lo que se discute es si sus acciones respetan realmente la dignidad y el bienestar de estas personas. En este caso podemos ver dos conceptos éticos muy claros. El primero es la justicia, porque las comunidades están pidiendo un trato justo y que se respete el daño causado. Y el segundo es la responsabilidad, porque tanto la empresa como el Estado sabían de los problemas, pero no actuaron de forma adecuada para evitar o corregir los impactos negativos. Bueno, en resumen, este caso nos muestra cómo la ética va más allá de lo legal. Se trata de actuar de manera justa, responsable y con respeto a los derechos de todos. Muchas gracias. Ahora, para analizar este conflicto, debemos entender dos conceptos claves. Primero, la libertad, que según Kant no es solo hacer lo que querramos, sino actuar por principios morales que podríamos universalizar. Segundo, la responsabilidad, que como explica Cortina, va más allá de cumplir leyes, exigiendo que respondamos por cómo afectamos a otros. Con esto en mente, vemos que las comunidades indígenas ejercieron esa libertad auténtica al protestar pacíficamente para defender sus derechos, mientras Glencore, como critica Sabater, solo siguió normas sin cuestionar sus impactos. Los datos son claros. Según Oxfam, hubo contaminación, pero la empresa la minimizó. Y aunque el convenio exige consultar a los pueblos originarios, el Estado actuó tarde. Frente a esto, las comunidades no solo protestaron, documentaron daños, propusieron soluciones, exigieron diálogo, mostrando esa responsabilidad ética que Cortina defiende. Este contraste explica el conflicto. Cuando prime el interés económico sobre la libertad guiada por principios y la responsabilidad real, los derechos vulnerados generan crisis evitables. Derechos y los deberes ciudadanos. Los derechos y los deberes ciudadanos son fundamentales en toda democracia. Los derechos como la libertad de expresión, la protesta pacífica y el acceso a un ambiente sano permiten a las personas participar activamente en la vida pública y proteger su dignidad, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero,
Estos derechos deben ir acompañados de deberes, como respetar las leyes, actuar con responsabilidad social y contribuir al bien común. Un ejemplo claro de la vulneración de estos principios es el conflicto que se tomó en la mina de Antapacay de Glencore, donde informes de Cooper Action y Oxfam evidencian contaminación ambiental por metales tóxicos, los cuales afectan el derecho a la salud. Además, según Servindi, las protestas pacíficas de las comunidades indígenas han sido reprimidas, lo que también significa que atentaron contra su derecho a manifestarse. Tanto el Estado como la empresa incumplieron su deber de dialogar y de respetar los derechos colectivos. Esto ha generado una gran desconfianza, un gran conflicto social y un debilitamiento del tejido democrático. Mi nombre es Gerson y voy a hablar si en nuestro caso se respetó el principio de pluralismo o no y si hubo tolerancia. Para entender esto mejor, primero tenemos que entender qué es el pluralismo. Podemos entender como pluralismo una postura ética que valora positivamente la aceptación y el reconocimiento de la diversidad. Para ello es importante recordar lo que nos dice Adela Cortina. El pluralismo moral es compartir unos minutos morales de justicia, aunque se discrepe en los máximos de felicidad. Para ella, esos mínimos hacen referencia a una ética cívica común, basada en valores universales como la libertad, la igualdad, la solidaridad y los derechos humanos, los cuales no deben imponerse, sino construirse a través del diálogo entre personas y culturas diversas. En cambio, para ella los máximos aluden a los distintos proyectos de vida y de felicidad que cada grupo e individuo elige libremente. Podemos también entender como tolerancia de que la tolerancia es una virtud fundamental para la convivencia en sociedades diversas, ya que permite vivir en paz respetando las diferencias. Consiste en aceptar o permitir ideas, acciones o personas con las que no estamos de acuerdo, manteniendo siempre una actitud de respeto hacia quienes piensan. Pero también es importante recordar lo que nos dice Adela Cortina, que no todo debe ser aceptado ni tolerado. La tolerancia debe implicar saber distinguir entre lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo, dependiendo de las circunstancias. En nuestro caso, las protestas por parte de grupos indígenas contra la mina Antapacay de Glencore no hubo auténtica tolerancia entre los protagonistas del conflicto, ya que las comunidades indígenas no fueron consultadas ni tomadas en cuenta de manera previa respecto a la expansión de este proyecto, lo que vulnera sus derechos fundamentales, esos derechos mínimos como nos señala Adela Cortina. Esta omisión demuestra una falta de empatía y valoración hacia su cultura y sus derechos. Por ello, la verdadera tolerancia no consiste solo en evitar el enfrentamiento, sino en mostrar una actitud activa de respeto, diálogo y apertura al otro. Podemos observar que en nuestro caso, las demandas de las comunidades solo fueron escuchadas después de protestas, bloqueos, lo que refleja una propuesta reactiva y no un compromiso real con la justicia intercultural. Por ello, podemos afirmar que no existió una tolerancia ni un verdadero ejercicio de pluralismo desde el inicio de este conflicto. Muchas gracias. Las comunidades indígenas y campesinos de la provincia Espinar han enfrentado serias afectaciones en su salud y en su entorno debido a la actividad minera de la empresa Glencore a través del proyecto Antapayay. Estudios han revelado que han encontrado metales pesados en la tierra, en el agua y en ciertos habitantes. Ante la falta de atención del Estado y la falta de responsabilidad por parte de la empresa, las comunidades han iniciado un paro indefinido exigiendo justicia ambiental, atención médica, respeto a sus derechos y el cumplimiento de promesas previas. La protesta ha sido minimizada por las autoridades, lo que ha intensificado el conflicto. En este caso ponen en juego varios aspectos fundamentales de la ciudadanía. Como defensa de los derechos humanos, están definiendo derechos básicos como el acceso a agua limpia, derecho a la salud, hacia un ambiente sano, que es lo básico para tener una vida digna. Además está la exigencia de responsabilidad social. Como ciudadano, interpelan tanto al Estado como a la empresa, exigiendo que respondan éticamente para hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
Desde el punto de vista ético sobre la situación de Espinar, tiene varios dilemas, como la justicia ambiental. Las comunidades solamente quieren que reconozcan y reparen los daños causados y puedan vivir en un ambiente saludable, en un entorno sano. Ética del bien común. En lugar de buscar el beneficio individual, la población busca y lucha por el bienestar colectivo, incluso si aún así implica sacrificios personales. La solidaridad implica cuidar a los demás y actuar con empatía hacia los vulnerables, ¿ok? En Espinar, las comunidades actúan de forma solidaria a luchar por no solo ellos mismos, sino por futuras generaciones que no tienen voz ni voto actualmente, o sea, niños, y por el ambiente que los sostiene a todos, ¿ok? Y el bien común, como se enseñó en clase, el bien común es el bienestar de todos y no de unos pocos, ¿ok? Las comunidades no exigen favores ni privilegios, sino el cumplimiento de derechos que aseguran la vida digna para todos los habitantes del territorio.